Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente y qué lindo es comenzar el día con la palabra del Señor, ¿verdad? Y poder meditar en ella. Tenemos este regalo y este privilegio tan grande de tener todas las palabras inspiradas por Dios que es útil para enseñarnos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 139. Vamos a encontrar aquí en el Salmo 139 tres atributos de Dios muy importantes. El primero es que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas de antemano. Él también es omnipresente. ¿Sí? Él tiene la capacidad de estar en cada lugar, en todo momento. Y también Dios es soberano. Él es la autoridad máxima, el que determina todas las cosas, el que no hay nada que escape de su mano, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el salmista piensa en estas cosas, las habla y luego reflexiona acerca de lo que Dios es. En primer lugar dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. También el versículo 3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Esta palabra, tanto examinado como escudriñado, habla de inclinarse para poder ver de cerca, para poder ver detalladamente. Dios hace eso con su creación, ¿sí? Él se inclina para ver, ¿sí? Eh, Dios, siendo un Dios tan grande, tan majestuoso y poderoso, no ha hecho su creación y la ha dejado a él a la deriva, sino que tiene una especial atención a todo lo que él ha creado y examina y conoce. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios no necesita estar en persona para poder entender lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Él tiene la capacidad de saber todo lo que está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, antes de que nosotros lo hagamos. Por eso es capaz de articular un montón de cosas en nuestro alrededor para resguardarnos, ¿sí? O a veces para disciplinarnos, con el fin de enderezar nuestros pasos de acuerdo a su voluntad. Dios es omnisciente. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que nosotros pronunciemos una palabra, antes eso es un pensamiento en nosotros. Por eso es tan importante cuidar nosotros más de lo que decimos o hacemos, lo que pensamos. Porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Eso es lo que dice en Proverbios, ¿no? Y también dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Por eso es tan importante cuidar los pensamientos, ¿sí? Cuidar lo que vemos, lo que pensamos, porque después vamos a ser consecuentes al hablar y al andar de acuerdo a aquellas cosas que se gestaron en nuestro interior. Es verdad que está hablando el rey David, ¿sí? Y podemos recordar tal vez de David grandes batallas, grandes victorias, un hombre con un comienzo humilde, temeroso de Dios, respetuoso de la autoridad, ¿sí? No quería él ser el protagonista de la historia, pero Dios en su gracia lo proyectó a eso y fue un hombre alabado por sus proezas del pueblo, y todo lo que hacía lo hacía para la gloria de Dios. Sí, un hombre que la Biblia llama conforme al corazón de Dios. Un hombre que ha hecho una historia hermosa en su relación personal con Dios, en su caminar con Dios. Pero también se equivocó, ¿verdad? Conocemos su pecado, ¿no? Sabemos del censo que no debía ser, pero lo hizo, ¿sí? Ahí decayó en su fe. Sabemos que en la época que los reyes salen a la guerra, él se quedó.
No solamente se quedó, sino se quedó a agasajar su carne, mirando desde el terrado, vio a Betsabé, la vio, la codició, la tomó, aún sabiendo que era una mujer casada, que su esposo era un hombre que estaba en el frente de batalla, peleando donde él debía estar también. Sin embargo, cayó en el pecado. ¿Sí? Y es verdad, esta es una realidad universal. Somos pecadores. ¿Sí? David cayó en el pecado, David se arrepintió del pecado y fue restaurado a la comunión con Dios, pero sabemos que el pecado de David tuvo consecuencias trágicas, ¿sí? Inmediatas y después también, ¿no? Aún la rebelión de sus hijos, el reino dividido y un montón de cosas, de consecuencias gravísimas para el pueblo de Dios a causa de un solo pecado. Por eso podemos entender la gravedad del pecado. A veces cuando leemos salmos como este, pareciera que está hablando un hombre impecable. Sin embargo, está hablando un hombre pecador, ¿sí? Que pecó de manera grave, con consecuencias muy grandes, pero que también se arrepintió. ¿Por qué digo esto? Porque el rey David cuando escribe, él es consciente de quién es él humanamente hablando, ¿sí? De sus debilidades, también de sus virtudes, pero es consciente, ¿sí? Y dice, aún antes que salga la palabra en mi boca, tú lo sabes todo. Si aquí el rey David va a estar hablando acerca de la omnisciencia de Dios, de cómo Dios conoce todas las cosas. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Y la verdad que no es algo para que tratemos de entender o de imaginarnos cómo puede Dios ser omnisciente. Es Dios. Y punto. Lo que sí debemos entender es que Él conoce todas las cosas. Nosotros podemos ocultar cosas de las personas que viven en nuestro propio hogar. Puedo ocultar algo de mi esposa, de mis hijos. Puedo ocultar algo a un hermano, ¿sí? A las autoridades de mi iglesia, ¿sí? Podemos ocultar, pero no podemos ocultar absolutamente nada del ojo de Dios. Él sabe todas las cosas, aun cuando solamente son un pensamiento en nuestro corazón, Él lo conoce. Pero también dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está en todo. ¿A dónde iré? ¿A dónde me esconderé? Ahora podríamos preguntarnos, ¿David realmente tenía el deseo de desaparecer del mapa? ¿Realmente quería dejar todo y huir en un lugar a donde no tenga esta presión, este peso de que Dios está viendo y sabiendo todas las cosas y de que Él está presente en todos lados y quisiera huir? Bueno, es muy probable que en varias oportunidades haya sido así, como es muy común en todos los hombres, ¿sí? A veces el peso de la responsabilidad, a veces el peso de aquellas cosas que sé que tengo que hacer, a veces el peso de ver la lucha y la debilidad en mi interior, ¿sí? Es la tentación para decir, bueno, esto me superó, ya no quiero más, ya no puedo más, ya no aguanto más, me voy. Pero la conciencia de que Dios es omnipresente va a llevar a decir, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde Dios no me va a ver? ¿A dónde puedo desligarme del compromiso que tengo con mi Dios? ¿A dónde puedo desligarme del compromiso que tengo por los talentos, por los dones que Dios me ha dado? ¿A dónde? ¿A dónde iré? No hay dónde ir. ¿Mm? Jonás trató de huir de la presencia de Dios, pero ya sabemos por la historia, esto no se puede. No podemos desligarnos de Dios. No podemos desprendernos de las responsabilidades que Dios nos dio. A donde vayamos, nuestra responsabilidad viene con nosotros. A donde estemos, Dios es nuestro Dios, es nuestra máxima autoridad. Es quien marca el norte, es quien determina mis realidades, mis circunstancias. Dios es omnipresente.
Él está en todos lados, así como también es omnisciente y sabe todas las cosas. Y en tercer lugar, Dios es soberano, ¿sí? Dice el versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Aquí el salmista va a reconocer la soberanía de Dios, Dios formando aún desde el vientre de la madre, ¿sí? Conociendo y haciendo cada detalle de lo que él iba a hacer, ¿sí? Y también dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es reconocer que Dios es un Dios que puede obrar en todo tiempo. Dios es un Dios que tiene autoridad en todo tiempo y en todo lugar. Y no hay ningún lugar ni ninguna circunstancia que pueda hacer retroceder la autoridad de Dios sobre la vida, sobre el mundo, sobre las cosas creadas, sobre cualquier circunstancia. Es un Dios que conoce todas las cosas, que está en todo lugar y que es autoridad sobre todas las cosas. Es importantísimo poder comprender esto, porque solamente a un ser con estas características nosotros realmente haríamos, como dice en el versículo 23 el salmista. Solamente delante de un Dios así abriríamos nuestro corazón y todo nuestro ser para francamente hablarle y pedirle estas cosas, decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La verdad es que a nadie le abriríamos completamente nuestro corazón como lo hacemos con este ser, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Soberano. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es natural que tengamos muchas veces temor de abrir nuestro corazón con las personas, porque tememos ser juzgados, tememos no ser comprendidos, tememos que haya prejuicios en las personas. Y esto es común, es muy común que la gente ya tenga un preconcepto acerca de las personas. Entonces, cuando las personas hablan, juzgan a la persona por aquel preconcepto que ya tienen, prejuicios. O a veces tienen ciertas expectativas de los demás. O un montón de cuestiones humanas que hacen que las personas muchas veces no quieran abrir su corazón delante de estas otras personas. No debería ser así. Yo tengo el regalo de Dios de contar con personas que sé que son totalmente íntegros e imparciales. Y también creo eso, que Dios llamó al hombre y a la mujer de Dios a ser imparciales, ¿sí? A no tener ningún tipo de prejuicios, sino escuchar siempre con amor, con gracia, con misericordia, para poder ayudar, acompañar, fortalecer a ese hermano. Pruébame y conoce mis pensamientos. Los judíos creían que el pecado era solamente de hecho, ¿sí? Por eso es que Jesús en algún momento les confronta y les dice, si alguno mira y codicia en su corazón, ya adulteró. Y les enseña que
El pecado se produce primero en el pensamiento. Ellos creían que si un hombre cumplía con todos los requisitos de la ley, ellos pensaban que si cumplían con todas las costumbres, ¿sí? Y se vestían exteriormente aún como era debido, ya era suficiente. Y creían que podían pensar cualquier cosa acerca de otra persona y eso no tenía peso como pecado, sino que el pecado era el hecho mismo, ¿sí? El materializar aquellas cosas que estaban en la mente, pero no consideraban que lo que pasaba en la mente era pecado. Pero aquí vemos como David, sí, él entiende en esta instancia que aquellas cosas que primero se maquinan en la mente, luego se materializan, son al igual de pecado. Por eso le dice, examina, oh Dios, mi corazón, ve qué hay en mí, mira en mis pensamientos, porque yo necesito, soy pecador, soy débil y necesito que antes de que se materialicen los pecados, tú puedas ver qué cosas hay dentro de mí, qué cosas están en mi corazón, qué pensamientos se están desarrollando que luego van a terminar haciéndome mal a mí, mal a otras personas y deshonrándote a ti, mi Dios. Eso es lo que el salmista está diciendo. Obviamente, cuando conocemos quién es Dios, la grandeza de este Dios, sus atributos, ahí vamos a abrir nuestro corazón a Dios para que Él pueda obrar en nosotros. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad. David era completamente consciente de la capacidad que él tenía de pecar, de ir en contra de la ley de Dios, de deshonrar a Dios y de hacer cosas que traen consecuencias muy graves para la vida y para el pueblo de Dios. Él era consciente de su debilidad. A ver, subestimar el pecado en nuestras vidas nos puede llevar a grandes tropiezos. Debemos comprender la capacidad de pecar que tenemos. No debemos tener, como dice Romanos 12, 3, no debemos tener de nosotros un concepto más alto que el que debemos tener. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura, ¿sí? Y un pensamiento equilibrado, entender que tenemos en Dios los recursos, las herramientas para vivir una vida en santidad. Pero no tenemos la posibilidad de vivir completamente al margen del pecado. No podemos salir ilesos del pecado. No, nuestra condición humana, nuestra naturaleza pecaminosa, no está totalmente desactivada, está activa y se genera una lucha constante, permanente en la mente, en el corazón y luego tiende a materializarse. Por eso es necesario que el pecado sea abortado allí en el pensamiento, allí cuando está en el corazón, ¿sí? A través del, primero, poder reconocer delante de Dios nuestra condición. El apóstol Pablo decía, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si hay pecadores en la tierra, yo soy el más grande de ellos. Yo soy quien no solamente perseguía a los que se llamaban cristianos, a los que profesaban esta fe, sino que me gozaba de ver la destrucción de ellos. Yo era el peor de los pecadores. También Pablo va a hablar acerca de la lucha en la carne contra el pecado, de que estamos sujetos a pasiones. Pero también llegamos a la carta de Hebreos y sabemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él entiende lo que es la carne y lo que nosotros padecemos. Por eso nos ha dado todos los recursos en su palabra y en el cuerpo de Cristo para poder tener victoria sobre el pecado. Pero debemos reconocer quién somos nosotros en realidad y la capacidad que tenemos también de deshonrar a Dios. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David dice, Dios, yo tal vez no lo puedo ver, tal vez no lo puedo comprender, pero puede ser que todo aquello que yo llamo bueno sea malo.
Entonces necesito, Dios, que tú me lo reveles, que tú me muestres si esto que yo llamo el buen camino, tal vez no es buen camino. Y tal vez hay otra cosa o en otra dirección que tú me quieras guiar. Es importante poder comprender que el soberano es Dios. Él es la autoridad, Él es el que va a dirigir mi vida. Él es el que preparó obras buenas de antemano para que yo anduviese en ellas. Y yo necesito la guía de Él para poder encontrarme haciendo esas obras que Él preparó de antemano. Entonces, cuando reconozco que soy débil y recurro a Dios y abro mi corazón entendiendo que tal vez hay cosas malas en mí que yo no puedo ver a simple vista, pero necesito que Dios me las muestre, me las marque, y necesito todos los recursos de Él, su perdón, su gracia, su misericordia, su amor, su paciencia, para encaminarme en su camino y en su verdad. Brevemente es lo que quería compartir con ustedes, es lo que Dios también puso en mi corazón. Y realmente esta porción de la Escritura tiene un significado muy grande para mí. Cuando comprendo quién es Él, abro mi corazón al que sabe todas las cosas, al que nunca me deja solo, es mi compañía permanente, es quien me acompaña y es quien tiene la capacidad para revelarme las cosas que yo no puedo comprender aún de mí mismo. Y es quien marca realmente las cosas y la dirección en la cual nosotros tenemos que ir. Dios les bendiga grandemente y quiero terminar también con una oración después de haber leído y compartido la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por estos recursos tan grandes que nos has dejado para que meditemos en ellos. Ayúdanos a que nuestro corazón pueda amoldarse a tus principios, a tu palabra, a tu verdad, Señor. Ayúdanos a comprender nuestra humana debilidad, pero la fortaleza que tenemos en ti. Gracias, Dios, porque tú obras en nuestros corazones. Ayúdanos a dirigirnos a ti en humildad, para que tú puedas limpiarnos y encaminarnos en tus propósitos. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.